Muy buenas a todos, amantes del desierto. Hoy os traigo un nuevo vídeo y en este caso os voy a enseñar cómo funciona el tema de los servidores, de los mapas, de los seasons y de las WIPs, que me lo preguntaron hace unos días, así que ahora os lo voy a explicar. Lo primero que tenemos que saber para entender esto es el lore del juego. El lore del juego es que, por así decirlo, por alguna catástrofe, la Tierra ha dejado de rotar. Entonces, la gente que vive en la Tierra tienen que ir ellos moviéndose hacia el este porque si no el sol los quema y entonces se mueren. Entonces tienen que irse al este para evitar que les pase eso. Entonces el tema de los servidores, tanto en oficiales como en privados, funciona así. Tendríamos servidores que aparecen al este, nuevos, y tenemos servidores que aparecen, que desaparecen al oeste, que se van quemando. Si os fijáis, aquí tendría un mapa y esto es como una línea. Se podría decir, es como una línea de servidores. Aquí tendríamos los servidores que se están quemando. Por ejemplo, aquí tendríamos que este mapa dura un día y 8 horas. Y luego tendríamos este, por ejemplo, que dura 21 días y 9 horas. Entonces la gente que está aquí se va moviendo aquí. El tema de esto es que cada uno de estos, cada mapa diferente es un servidor. Es lo mismo, ¿vale? Aquí mapas y servidores es exactamente lo mismo. En cada servidor hay una media de 150 personas de capacidad máxima. Es lo máximo que puede entrar, 150 personas. Normalmente hay 20, 30, 40, 50, dependiendo del clan que viva allí, dependiendo del tipo de mapa, pues hay más movimiento o menos. Y diréis, joder, si se queman los mapas a la izquierda, mis cosas se quemarán. Todo lo que haga. Sí y no. Las cosas que estén plantadas en el mapa, es decir, las cosas que hayas hecho en el mapa, por ejemplo, una base, o hayas hecho una estructura, o hayas dejado algo en el mapa en sí, sí se va a quemar. Pero para eso tenemos los walkers. Los walkers permiten que a los nómadas recoger su base y llevársela de un lado a otro. Aparte, el juego en sí tiene una opción que es favoritos. Tiene 5 favoritos y con los 5 favoritos puedes tener 5 walkers siempre permanentemente guardados. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú dejas de jugar durante un mes y tienes tus walkers favoritos, tus walkers van a seguir estando vivos. A no ser que alguien los saque y alguien los coja y la líe, esos walkers van a estar en el lobby guardados para ti. Y esa persona que lo saque tiene que tener poderes para ello. Tiene que ser de tu clan o que se lo hayas dado tú. ¿Vale? Entonces, tú dejas de jugar un tiempo, no pasa nada. Si los tienes favoritos, no pasa nada. Tú pones la base en el mapa que se va a quemar en un día y te vas y quieres que vuelva a la base, ya no va a volver. Esa base se ha quemado porque no la has recogido y ahí se ha quedado. ¿Vale? Entonces, ahí llegamos a una conclusión muy rápida. El tema de los WIPs. Eh, por así decirlo, el WIP de estructuras es continuo, es infinito. Si tú tienes un montón de estructuras plantadas en un mapa, pues prácticamente se te queman si no las recoges. Pero sin embargo, los mapas nuevos no tendrán ninguna estructura. Y esto ahora mismo estamos hablando que es un ciclo de unos 20-30 días. ¿Vale? Cada 20 o 30 días, mapa nuevo o servidor nuevo y completamente limpio, sin nada. Luego también tendríamos otro tipo de servidores, otro tipo de mapas, que es lo mismo, podemos a repetir, que son los de eventos. Los eventos funcionan de la siguiente manera. Cuando aparecen aquí en lo que es en el lobby, te pone el tiempo de activación de 2 horas. De ahí va bajando. Por ejemplo, ahora mismo este está en 1 hora y 20. Y hasta que no pase ese tiempo, no puedes entrar en ellos. Una vez que ya puedes entrar en ellos, tienes un tiempo de 2 horas. ¿Vale? Entonces, en esas 2 horas tienes que hacer todo lo que quieras en ese servidor e irte. Por ejemplo, ahora mismo hay mapa de eventos de este tipo que son traders y luego tendríamos de este tipo que son de metal. Es un recurso de final del juego, ahora mismo. Al igual que los otros, si tú tienes un walker en favoritos en ellos y se quema, pues tu walker sobrevive y se va al mapa más cercano al este. ¿Vale? Eso hay que tenerlo en cuenta.
porque no tengas miedo de que lo vayas a perder. Si lo tienes favorito no hay ningún problema. Si no lo tienes favorito, uy, cuidado. Y ahora vamos a ir al tema de wipes ya completos, wipes generalizados. A día de hoy, en los servidores oficiales solo se ha hecho un wipe. Solo se ha hecho un wipe que es el que divide a la Season 1 de la Season 2. ¿Y por qué se ha hecho ese wipe? Por la simple razón de que los datos de la Season 1 eran incompatibles con los de la Season 2. Entonces, no podían mantener esos datos y por eso se tuvo que hacer un wipe. Según los desarrolladores va a ser así. Si es necesario porque hayan metido una funcionalidad nueva muy grande o algo muy grande que necesiten hacer un wipe, lo harán. Pero no van a hacer wipe porque digan un wipe cada mes, ¿vale? Eso no va a ser así. Por lo menos por ahora, como lo tienen pensado y como lo están anunciando. Entonces, no hay ningún problema de que digas tú oye, es que me van a wipear en 2 días. No, no funciona así. No es como el Rust que te wipean cada mes, ¿vale? Y cuando hacen el wipe, lo hacen completo. Eso hay que tenerlo claro, que cuando hacen wipe, hace completo, pierdes nivel, pierdes lo que hayas aprendido, pierdes todo. ¿Vale? Y bueno, ya no hay nada más que explicar. Recordad, la season y los wipes es lo mismo, ¿vale? Y los mapas y los servidores lo mismo. Capacidad máxima de un servidor 150 personas, que dependiendo de el tipo de mapa, pues, o del tipo de la hora y todo, pues habrá más personas o menos porque se va moviendo la gente. Al final y al cabo, en este juego somos nómadas. Nos movemos por varios mapas cada día y sin ningún problema. Ya los que jugamos no estamos acostumbrados. Y bueno, dicho esto, espero que haya gustado el vídeo, haya resultado alguna duda a todos los que tenéis esta duda. Y también voy a hacer unos cuantos vídeos de las funciones que tiene este juego o las principales características que más me llaman a mí la atención respecto a este juego que es diferente a los demás, ¿vale? Así que nos vemos en los próximos vídeos y hasta la próxima.